¿Cuántos desean cambiar el mundo? Lidia primero dice. ¿Cuántos desean ser parte del cambio? Eso es más complicado, ¿no? Porque ahí dice, bueno, que cambien, que me cambien el mundo, que los políticos me mejoren, ¿verdad?, la situación, pero que me lo den todo servidito. Y a veces me pregunto si no somos un poquito así con el Señor, ¿no? Que bueno, que Él nos bendiga, pero que nosotros estamos pasivos, esperando esa bendición y simplemente con nuestras manos y nuestros bolsillos abiertos, pero nada más, pero no damos pasos de fe. Pégale un codazo santo al que está a tu lado y dile: yo quiero participar, quiero dejar de leer también mis WhatsApp porque ahora no es momento, desconéctate. No, yo sé que es circunstancial, es que he pillado a alguno despistado, pero sé que no era la intención, ¿verdad? Pero ¿no creéis que es una miseria para una hora que estamos escuchando la palabra de Dios el domingo y estarlo compartiendo con otras cosas? ¿No pensáis que es miserable? Y líbreme Dios de juzgar, sino de juzgar. Es decir, la palabra me da autoridad para juzgar a los creyentes. A los de fuera no, ¿ok? Pero a los creyentes, a los que estamos en la casa de Dios. Y yo creo que eso ha sido un concepto erróneo muchas veces. No me juzgues, cuidado, de acuerdo a la palabra y de acuerdo a la autoridad delegada por el Espíritu Santo, sí podemos juzgar el comportamiento de los hermanos, tanto los líderes hacia la congregación como la congregación hacia los líderes. Es de parte de la palabra de Dios y eso a veces nos da un poquito de respeto, pero es cierto, Dios lo ha dado, Dios lo ha delegado. ¿Amén? ¿Lo crees? Y si no lo crees, peor para ti. Lo siento. Es así. Es así de claro. Peor para ti y lo aprenderás de una forma u otra. Yo prefiero aprenderlo humillándome delante del Señor y que Él me enseñe. No que me tenga que pegar un palo. ¿Verdad? Porque cuando Dios da palos, ¿cuántos han pasado por algún palo de Dios? Yo he pasado. Y es duro. Y Dios enseña de una forma o de otra, pero prefiero no pasar por el desierto de la desobediencia al Señor. Amén. Es muy duro. Es muy duro. Y he hablado sobre el cambio. Y cuando Jesús llama a sus discípulos, resulta que ¿cuántos eran? ¿Cuántos eran aproximadamente? ¿Y sabéis? 12 más Jesús, ¿verdad? Eran 12 discípulos y con ese número, ¿verdad?, ha llegado a nuestros días. Es decir, con ese número de alguien que está entregado se puede realizar el cambio. Y yo me pregunto, ¿cuál es el número de discípulos hoy en día? ¿Cuál es el número de discípulos en mi familia? ¿Soy yo mismo un verdadero discípulo? Si el Señor me confrontara y me diría: ¿estás dispuesto a morir por mí? Como los primeros discípulos. Hermanos, eso como que te confronta contigo mismo. Con 12 personas dispuestos a morir por lo que creían, Jesús logró cambiar el mundo. ¿Es eso maravilloso? Cuando venga el Hijo del Hombre al mundo, hallará fe
en la tierra. Comenzó con 12 hombres que escogieron estar con él. Resultaron ser muy especiales porque aprendieron de él en lo personal. Aprendieron día a día, estaban con él y era un ejemplo. Y él los envió también para que llevaran una buena noticia. Y hay una buena noticia y ese es el sentido de evangelio, es buena noticia. Dile al que tienes a tu lado, hay buenas noticias. En medio de todas las malas noticias, en medio de la división aparente de España, en medio de la desintegración política, en medio de todo este debacle político, no sé cuántos estáis siguiendo. Honestamente a mí me preocupa. Yo amo a España. No soy hijo adoptivo de España, vine con 8 años a este país, pero amo a España y evidentemente que me preocupa. Pero quiero entregarlo en manos del Señor porque si no, entras en un bucle, ¿verdad? Que no te deja ni dormir. Reconozco que me he pasado un par de noches sin dormir por el tema de Cataluña y lo curioso es que la política ha afectado, pues eso, la vida social, la vida incluso espiritual, ¿no? Y he de decir con dolor de mi corazón que hay hermanos en Cataluña que se han posicionado a un lado y otro de la política, al independentismo y al no independentismo y me da dolor ver cómo esto ha calado también, ¿no? Incluso en la iglesia y oremos porque Dios restaure, ¿no? Dios obre una reconciliación de fondo. Es una reconciliación lo que se necesita, ¿no? Quizá hemos vivido de espaldas unos a otros y es necesario una reconciliación de fondo. Con esos 12 lograron cambiar. Se ha logrado cambiar el mundo y ha llegado hasta nuestros días. Y nuevamente pregunto, ¿estás dispuesto a ser parte del cambio? ¿Estás dispuesto a que el Señor te confronte, igual que hizo con Pedro, y te diga, ¿me amas? Un examen con 3 preguntas. ¿Sí recordáis? Número 1. ¿Cuál era la primera pregunta? ¿Me amas? La segunda, ¿me amas? La tercera, ¿me amas? Pero bueno, oye, Pedro debía pensar, pero el Señor, ¿no me has oído? Que sí, que tal. Y ahí recordó que le había negado y recordó también, Jesús le recordó cuál era su trabajo. En Marcos 3, 13 y 14 está el establecimiento de los 12, lo leemos. Es el evangelio más cuadrado de la Biblia, es San Marcos. Dice, después subió al monte, versículo 13, y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él, y estableció, ¿a cuántos? A 12, primero para que estuviesen con él. Y ahí la pregunta, ¿estás dispuesto a estar con él? ¿Estás dispuesto a estar con Cristo? ¿Estás dispuesto a comerte sus enseñanzas, a comerte su cuerpo y su sangre, como él dijo? ¿No? Al principio había muchos seguidores, pero eran solamente
tragapanes y come peces, ¿verdad? Estaban con Cristo por las señales que hacía, porque les venía bien, porque les traía algún tipo de beneficio. Pero el Señor les dijo a esos, tenéis que comeros mi cuerpo y mi sangre, es decir, estar conmigo, estar bajo mis enseñanzas, estar dispuesto a seguirme. Y ahí, ¿qué ocurrió? Muchos se fueron y se quedaron solamente estos 12, ¿ok? Y les predicó un mensaje especial de domingo titulado ¿Queréis iros vosotros también? Imaginaos si yo predico eso. Me quedo casi que no me quedo ni yo solo, porque yo mismo no me aguanto a mí, ¿no? Pero es el antievangelio que estamos viviendo hoy en día, ¿no? Y predicaba de eso el domingo pasado. Casi nos gusta estar con las 99 más que ir a la oveja perdida. Nos gustan los grandes estadios repletos de creyentes. ¿Okay? Y yo me pregunto a veces si esto es la verdadera evangelización, si es a lo que Jesús nos llamaba, o era a buscar tú y yo, uno por uno, ir a buscar la oveja quebrantada, la oveja herida, la oveja perdida, que no ha encontrado el camino o que se ha desviado, se ha despistado del camino. ¿Hay algún despistado por aquí? Decíamos que había alguna moneda, ¿no?, perdida, que era en la iglesia. Había alguna moneda perdida y algún hijo pródigo también. ¿Sí lo recordáis? Ahí se establecieron para que estuviesen con él. Y dices, uy, qué bien estar con Cristo. ¿Cuántos quieren estar con Cristo? ¿Cuántos si Jesús viniera aquí en este día? Uy, qué bonito, ¿no? Qué bonito estar con Cristo. Ahora, si te dice, toma mi cruz y sígueme. Si te dice, ama a tus enemigos. Si te dice, oye, las zorras tienen su guarida, pero yo no tengo ni dónde caerme muerto. En otras palabras, era lo que les digo. Es decir, que si vienes buscando algún beneficio, has escogido el lugar erróneo. Ahora bien, es a través de mí que tienes vida eterna. Solo tú tienes palabras de vida. Qué discernimiento el de Pedro, ¿no? En ese momento, Señor, ¿a quién iremos? ¿A quién iremos si solo tú tienes palabras de vida? Puedes decirme, estoy dispuesto a estar con Jesús. Quiero estar con Jesús. Levanta tu mano y di, quiero estar con Jesús. Cueste lo que cueste. Cueste los panes y los peces. Cueste sacrificio. Pero sé que solo tú, Señor. Aunque me duela esas palabras, pero esas palabras son vida. Si esas palabras me inquietan y me retan cada día, si son un desafío para mí, cuando las palabras de Cristo dejan de ser un desafío, yo me empiezo a mosquear, me empiezo a sospechar que algo no va demasiado bien en mi vida. ¿Sí te ocurre? Y eso debe ser un termostato. El estado natural del creyente debe ser inquietud. Inquietud. Desasosiego por no estar alineado totalmente con la voluntad del Señor. Es complicado. Es complicado, ¿no? Porque todos tenemos la tendencia a la comodidad. ¿No es verdad? Y bueno, yo voy el jueves y escucho el estudio bíblico, y el domingo y escucho la palabra, alabo un poquito y ya cumplí. Y eso es más cómodo. Y eso es más cómodo que estar con Jesús. Y eso no es estar con Jesús.
siento. Estar con Jesús es negarte a ti mismo. Estar con Jesús es negar tus impulsos. Estar con Jesús es que Él diga, yo lo cubro todo en todo. Estar con Jesús es negar tu egoísmo. Estar con Jesús es decir, primero mi Señor, primero servirte a ti antes que servirme a mí mismo. ¿Estás dispuesto a estar con Jesús? Pero después de estar con Jesús, dile al que tienes a tu lado, después de estar con Jesús, ¿qué viene ahí? ¿Qué hizo Jesús? O sea, por si os habéis acomodado ya y os habéis acostumbrado a estar conmigo, aunque yo os rete y eso, pero hay algunos que sí les reta, pero les reta acá en la iglesia, ¿no? Y como, bueno, y está bien, y es un paso más, pero el Señor les dice, no, ahora que estás comodito ahí en la silla, te muevo la silla y tienes que salir, y donde tienes que vivir la vida cristiana. Pregunta para los teólogos, pregunta para los que siguen leyendo los WhatsApp. Pregunta, ¿la vida cristiana se vive en la iglesia? También, pero no es lo fundamental. El 80% del tiempo de tu vida lo pasas fuera, y es ahí donde hay que vivir, y es ahí donde es un reto, y es ahí, y dile al que tienes a tu lado, es ahí donde te envía el Señor a dar testimonio. Es ahí donde tus actitudes tienen que dar testimonio. Es ahí donde tus palabras tienen que dar testimonio. Es ahí donde tú debes ser luz y sal. Luz y sal, es decir, alumbrar y preservar. Esa es la función de la iglesia, la función de tuya y mía. Dile al oído, luz y sal. Luz y sal. Me hizo mucha gracia ayer en la reunión de hombres un hermano no tenía las gafas y dijo, voy a buscar mis lámparas. Y yo, qué bueno. Voy a buscar las lámparas, le llamó a sus gafas. Y digo, sí, es cierto, y la palabra es como lámpara, también nos ayuda a ver delante de nosotros. El plan de Dios para el ministerio no se limitó a esos 12 apóstoles, también incluía a un grupo considerable llamados discípulos, que fueron una multitud que oyeron, que aprendieron, hombres, mujeres que oyeron a Jesús con gusto y le siguieron. Algunos solo se cuestionaban unas cosas y eran atraídos por un líder político, a lo mejor le vieron como líder, como filósofo. Otros oyeron sus instrucciones y las pusieron por práctica. Y ellos, junto a los apóstoles, fueron los que el Señor ha usado para cambiar el mundo. El método de Dios para cambiar el mundo hoy sigue siendo tú y yo. Sigue siendo personas. Sigue siendo gente dispuesta a dar su vida, ni más ni menos. El método de Dios sigue siendo el mismo. Primero cambiar a esas personas para luego cambiar el mundo. ¿Quieres ser uno de ellos? Cuesta, por supuesto, pero no hay otra alternativa, no hay otra forma. Dijo Richard Foster, que es un teólogo inglés, el mal viene de la enseñanza popular de reducir nuestras vidas al hedonismo. ¿Qué es el hedonismo? Ayudarme, los que sois leídos y escribidos.
Hedonismo es buscar a toda costa el placer. ¿Okay? Es una escuela griega antigua que buscaban el placer por el placer. Es decir, reducir nuestras vidas al hedonismo, a la búsqueda de la paz y la prosperidad personal. El mal viene de ahí, dice este teólogo. Qué tremendo. Qué tremendo. Y me parece que es inspirado por la palabra. Y en nuestras iglesias se está predicando justo lo contrario. Como ven a Cristo y Él te dará prosperidad. Me gustó mucho lo que decía Carlos al principio, ¿no? La prosperidad es estar bajo el amparo del Señor, la bendición. Bienaventurado el varón que no anduvo en camino de malos. Amén. Y todo lo que hace prosperará. Esa es la prosperidad. Aleluya. Esa es la prosperidad real. Ahora, ¿qué es evangelización? ¿Cuántas letras tiene la palabra evangelización? Contarlas rápido. ¿Cuántas? 14. Ahí están los rápidos pensando y los que están atendiendo. Cuando pensamos en evangelización, ¿qué es lo que te viene a la mente? ¿Te viene un estadio lleno de gente? Yo digo, gloria a Dios si hay esos estadios. Y gloria a Dios si hay hombres llamados a evangelizar en estadios. Pero el grueso de la evangelización no se trata de eso. Disculpadme. Exacto. Lo ha dicho en francés el hermano, pero es uno a uno. Es persona a persona. Y eso es lo que es evangelización y discipulado. ¿Qué se te viene a la mente? Un pequeño librito lleno de diagramas y vamos a conquistar a tantas personas. ¿Cuántos tienes en tu alrededor de influencia? ¿Piensas en las 4 leyes? En evangelismo explosivo, no sé cuántos recordáis de evangelismo explosivo. Muy buen método en sí, pero creo que la evangelización no es solo esto. No es solo esto. Como método me valen todos. ¿Puedes decir amén? Me vale una carpa, me vale un estadio, me vale la radio. Gloria a Dios por todos esos medios. Pero me da que el peso de la evangelización te pertenece a ti y a mí en lo personal, uno a uno. Amén. Y ahí es donde es duro. Ahí es donde es duro, porque a todos nos gusta decir, no, que lo haga el evangelista, o que lo haga el pastor, o que lo haga el maestro. Pero resulta que es una labor de todos. Y recordar que los pastores no paren ovejas. Los pastores las cuidan, pero las que paren son las ovejas. ¿Ok? Las que paren son las ovejas. ¿Cuántas ovejas paridoras hay aquí? Levanta tu mano por fe, aunque no veas todavía a tu hijito, a tu corderito por ahí, pero en el nombre de Jesús vamos a declarar, ¿no?, que hay esos corderitos vienen porque hay madres y padres espirituales en potencia aquí. Yo lo declaro en el nombre de Jesús, porque el Espíritu Santo está en nosotros. ¿Qué más te viene a la cabeza cuando piensas en a lo mejor alguien que ha abierto una discoteca cristiana para ganar a los jóvenes? La hay. Y no quiero juzgarlo, hermanos, pero me da que la evangelización efectiva es algo más pequeño, es algo más cotidiano, es algo del tú a tú. Me da, no sé, por lo que veo del ejemplo de Cristo. No sé, los teólogos si estoy errado, pero yo creo que va por ahí la cosa, ¿no? ¿Sí? ¿Es un vendedor convenciendo de un buen producto? Tengo a Cristo y acéptalo y serás. ¿Eso es la evangelización? El evangelismo no es un gancho
en un mercadillo para ofrecer algo, una baratija, ¿verdad? Y a veces vendemos a Cristo demasiado barato. Sí es cierto que Cristo te acepta como eres para que vengas a Él, pero para transformarte, no para que te quedes en la suciedad. Amén. No para que con las viejas formas sigas diciendo, pues yo sigo aquí como si nada pasa, nada ocurre. No. El Evangelio transforma también. El evangelismo, o el compartir esa buena noticia, es compartir con los demás lo que sabes acerca de Cristo. Nadie te puede negar tu propia experiencia con Cristo. Te pueden negar razonamientos teológicos, te pueden rebatir la existencia de Dios, te pueden meter en un lío de argumentos de la evolución y te lo van a abordar, y con muy buenos argumentos, pero nadie puede rebatir: Cristo es mi Señor, Él me ha cambiado y yo tengo una relación diaria con Él, y yo oro y Él me responde. Es un amigo para mí aunque no le vea. Eso no te lo puede rebatir nadie. Esos argumentos son irrebatibles. Y eso es tuyo. Sin trucos, sin engaños. ¿Ok? Dile, sí, Cristo ha transformado mi vida, pero la vida en Cristo no es un lecho de rosas. No es que se te van a acabar los problemas. A lo mejor incluso te vienen más. A lo mejor incluso se te pone en contra tu familia. A lo mejor incluso aquellos amigos con los cuales salías a beber y eso, de pronto le dicen, no, es que yo no bebo más porque no lo necesito, porque he encontrado una nueva bebida judía que se llama Jesús. Aleluya, es el vino nuevo. A lo mejor no quieren salir contigo ya. ¿No es cierto? ¿Os ha pasado a algunos? Tengo que decir que hay mucha gente que quiere mi amistad. Mucha gente que quiere mi amistad. Yo tendría planes. Si no tuviera al Señor, yo tendría planes para cada fin de semana. Pero al confrontarles con que mi vida gira alrededor de Cristo, como que ya no me invitan. Como que ya, ay, fíjate lo majo que es este chico, pero es que ni bebe ni... Exacto, es un poquito anticuado, ya se está haciendo mayor. Es que es un... ¿verdad? Amén por lo de mayor, ¿no? Si vamos a la iglesia primitiva, y alguno dirá, bueno, entonces lo que está Rodi es justificando que seamos una iglesia pequeñita. Y así estamos bien. En absoluto. Quiero que se me entienda bien. Es decir, si nos tomáramos la evangelización en serio, uno que trae a uno que trae a uno, imaginaos traer a uno a los pies de Cristo. ¿Ok? Imaginaos traer, ¿cuánto crees que puedes tardar en traer uno? 3, 4, 5 meses, 6, un año. Erika me dice 1 año. Nos damos 1 año de tiempo, pero si nos damos 1 año, quiere decir que en 1 año somos exactamente el doble. Solamente trayendo a uno cada uno. ¿Es poderoso eso?
Eso es multiplicación, no es suma, es multiplicación. Si todos nos metemos en ese proyecto, y es un proyecto que no es del pastor, es un proyecto que no es de los ancianos, es un proyecto que no es solamente de los líderes de célula, es un proyecto para la iglesia. Es un proyecto para niños, es un proyecto para los jóvenes, es un proyecto para los padres. Es un proyecto para ti. Dile al que tienes a tu lado, es un proyecto para ti. Y algunos dirán, no, es que yo no estoy preparado. Es que no estoy preparado. Si vas a esperar a estar preparado, no lo harás nunca. La única preparación requerida para esto es que hayas sido transformado por la sangre de Cristo y que lo quieras compartir a otros. Ahora, si no estás seguro de eso, mejor que no lo compartas, es cierto. Eso sí sería no estar preparado. ¿Ok? La iglesia primitiva añadía cada día los que habían de ser salvos. ¿Tiene poder el 1 a 1? ¿Sí? Pero yo me imagino que era cada día que traían uno más. Pum, 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 pum. Y era... aquello era una multiplicación. Era una iglesia saludable en el sentido de que había relaciones saludables entre ellos y con Cristo. Había el amor de Cristo. No había egoísmo. Todo lo compartían. Alguien dijo que era el primer comunismo. Se puede interpretar como se quiera. Sin egoísmo y con una espontaneidad pocas veces vista en la historia. Si fuéramos a un culto de la iglesia primitiva, seguro nos sorprendería a muchos. Bueno, pues aquí, a ver, que viene un cojo por ahí y vamos a empezar el culto orando por ese cojo y sale andando. ¿Alguien se aburre con la predicación del apóstol Pablo? Está en una ventana, en el pollete de una ventana, se cae en medio del culto, se mata, oran por él y resucita. Vaya culto. Vaya culto, rompe todos los programas, ¿no es cierto? Pero yo digo, yo quiero eso para la iglesia hoy en día. Que el Espíritu rompa el programa. Que no nos aferremos a... No, el culto tiene que ir así, así, así. Sino si el Espíritu se mueve, que Él lo haga como Él quiera. Si viene del Espíritu. Ahora, si es algo forzado por la carne, como que no va a fluir. Pero si es el Espíritu, no importa. Amén. Era un cuerpo naciente como un renuevo. Tenían pocos doctores. Solo Lucas, ¿no? que sepamos. Pero tenían mucha fe. Amén. Y había sanidades y milagros en medio de ellos. Tenían pocos ricos, pero había mucha bondad. Pocos teólogos, pero tenían muy claro lo que era la doctrina de Cristo. Tenían muy claro lo que era la doctrina de los apóstoles. Con poca fama, pero con tanto poder espiritual que pusieron el mundo patas arriba. Estos que perturban el mundo han llegado hasta aquí. Dice varias veces en el libro de Hechos. Tremendo. Y mi preocupación hoy en día es que no perturbamos ni a una hormiga. Tristemente. Sin métodos aprendidos para cumplir la gran comisión, pero eficaces al compartir al Cristo crucificado. Sin pretensiones de hacer milagros, pero las señales les seguían. Tremendo. No era que se lo proponían. No era que decían, vamos a hacer 3 milagros hoy, porque me apetece. No, era el Espíritu. Y les seguía eso, les seguían esas señales. No tenían tierra, eran como peregrinos, pero con una herencia reservada por Cristo en el reino de los cielos. Y esa herencia era que sus nombres estaban escritos
en el libro de la vida. Aleluya. ¿Estás seguro que tu nombre está escrito en el libro de la vida? ¿Lo declaras por fe, por la fe en Cristo? No por una jactancia, no por arrogancia, no, es por la obra de Cristo. Mi nombre está escrito en ese libro de la vida. Llamó a muchos otros que no eran apóstoles. Recordamos a los 70 que envió Jesús. ¿Y cómo los envió? De dos en dos. Hay algo especial, ¿no?, en ir de dos en dos hasta para los negocios humanos. Hay algo especial y siempre es bueno que haya una segunda opinión, un testigo de lo que se habla, ¿no es cierto? Y yo creo que ir de dos en dos también a predicar el Evangelio tiene un poder especial, ¿no? Y si en la pareja se complementa, pues uno tiene una fortaleza y otro hay algunos que tienen la facilidad de la primera entrada, pero después como que no hay contenido y el otro le pega el empujón y dices, ¡ay, qué bueno esas parejas!, ¿verdad? Era gente sencilla que había creído, eran enviados con autoridad. Le llegaron a decir a Jesús, los mismos enviados que estaban sorprendidos, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. O sea, estaban como probando un producto nuevo y dicen, ¡ostras! Madre mía. Es como la gamuza esa quitapolvo, ¿no?, que cuando el anuncio que salía, madre mía, es que le quitaba el polvo, el chocolate de los niños a la cara, era tremendo, era la gamuza mágica. Y estaban alucinados de lo que podía hacer el poder de ese nombre, del nombre de Cristo. El mensaje era muy sencillo. El reino de los cielos se ha acercado. ¿Y cómo se había acercado el reino de los cielos? Era a través de Cristo que se había acercado, se había encarnado, pero tú y yo, al predicar, estamos acercando el reino de Cristo a otros, a los que no conocen. Amén. Tú y yo lo estamos acercando. Jesús dijo, yo veía a Satanás caer del cielo cuando les envió. Satanás es el enemigo número 1 de la evangelización, porque eso es robarle territorio. Jesús vio algo que Satanás no podía ver, y era que los nombres de sus discípulos estaban escritos en el libro de la vida. Asegúrate de eso. Es cierto también que el mensaje es poderoso. El mensaje de que Cristo salva es poderoso. El único mensaje que tú tienes que contar o que tienes que comentar a los que no conocen es que eras preso, eras cautivo de tus propios pecados y ahora eres libre. Un testimonio de libertad tiene poder. Hoy en día tiene poder. Las formas de llevar el mensaje pueden cambiar, pero el mensaje es el mismo. Y el que alienta el mensaje, que es Cristo, es el mismo. Ayer, hoy y por los siglos. Cristo es el que nos da la libertad. El que ha pagado las deudas. Ha pagado lo que nos merecíamos nosotros. Él vino y lo pagó con su sangre. Consumado es, pagado está. Romanos 1, del 13 al 17, habla de que somos deudores también. Y nuestra deuda, en un sentido, es compartir lo que el Señor ha hecho por nosotros. ¿Cómo lo compartes? ¿Creéis que es importante el mensajero? Es decir, tú y yo. El mensaje es muy importante, pero el mensajero también. El mensajero también. ¿Qué herramientas tenían en la iglesia primitiva?
Número 1, eran llenos del Espíritu Santo. Llenos del Espíritu Santo. Me seréis testigos cuando hayáis recibido poder en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, que en ese entonces era lo último del Imperio Romano, que era bastante grande. Número 2, fe y obediencia. Fe y obediencia. Id por todo el mundo y predicad a toda criatura. Todo el mundo es toda raza, toda nación, toda edad, toda cultura, toda condición social y moral, etc. ¿Crees que estás preparado para ser parte del cambio? Me daba gusto en esta semana, y yo sé que quizá ella me odie por comentar esto, pero mi hija tenía que dar una presentación en el colegio con respecto a la nueva ley que se quiere aprobar sobre transgénero, gays, lesbianas, no sé cuántas letras son ya, ¿no? LNGB, IFG, tal. ¿Ya? Y ella me comentaba como al final iba a compartir como aparentemente una ley que es como muy abierta, como que da mucha libertad. Se le ha llamado en realidad la ley Mordaza, porque no respeta la libertad de creencia de los que creen otra cosa. Y me lo exponía muy bien, y probablemente cuando hizo esa exposición, pues la mayoría de su clase, incluyendo al profesor, no estaban de acuerdo. No estaban de acuerdo, pero estuvimos orando, honestamente, para esa presentación. Y ella volvía contenta del colegio y dice, pues al final parece que la cosa ha calado y me felicitaron todos y he sacado un notable en esa presentación. Y yo digo, para la gloria de Dios, y es ahí, es en esos detalles donde somos luz y sal, y donde el Señor nos está pidiendo dar la talla, donde el Señor está pidiendo entregar a veces nuestro pequeño orgullo o nuestro quedar bien, porque ¿para qué molestar? ¿Para qué me voy a pronunciar si soy mejor aceptado si no hablo? ¿No es cierto? El Señor honra a los que le honran. ¿Estás dispuesto a honrarle? Y quisiera leer un poema de alguien que hizo tan suyo el llevar el Evangelio a todo el mundo. Alguien que lo vivió y que ha sido mi maestro, que es mi padre. Se titula Así quisiera amarte. Algunos lo conocéis, creo, ¿no? Así quisiera amarte con la misma pasión que los amantes que por primera vez se besan. Así quisiera amarte, despojado de toda mi bajeza, que me broten del alma como a un niño las palabras bañadas de inocencia. Así quisiera amarte, en la lucha titánica y tremenda por arrancar del corazón humano el odio, el egoísmo y el holocausto inútil de la guerra. Así quisiera amarte, en el camino ascendente donde tantos te dejan, en el afán de verte convertir en alfombras las piedras. Así quisiera amarte, como Saulo de Tarso, con los pies en cadenas
y esperando de Nerón la bárbara sentencia. Así quisiera amarte como el joven Daniel, a ti sonriendo entre un rugir de fieras, o bendecirte con el último aliento como el mártir Esteban. Así quisiera amarte como el patriarca Abraham, con el cuchillo en alto, dolorido y sin fuerza, pero dispuesto a hundirlo sobre lo más querido, si tu voz me lo ordena. Así quisiera amarte en esas 10 centellas de tu ley, que matan, dan vida y atormentan. Hacer de mi cerebro un Sinaí y de mi alma y corazón 2 tablas que pregonan tu existencia. Así quisiera amarte con los sabios, cuando los sabios y filósofos para negarte se llenan de soberbia y te niegan en el Cristo infinito, en la materia indestructible, en la casualidad. ¿Acaso decir yo como Arquímedes, Eureka, te he encontrado en la vida y en la muerte, hasta en la inteligencia misma que te niega, y orgulloso mostrarte palpitante en cada una de mis células? Así quisiera amarte entre montañas de volúmenes de sugestivos títulos y materias diversas, para rendirle culto a la moral, a la razón, a la inteligencia y a ti. La causa de las causas te desechan. Y al saberme entre tanta aparente abundancia de comidas espléndidas, postrarme a tus pies rendido y esperar las migajas de tu mesa. Así quisiera amarte como tú me has amado, sediento, maldecido, con espinas y clavos, diciendo con el precio de la sangre, te amo, sí, te amo. Así quisiera amarte, más si la fe me falta, si soy débil. Y cual Pedro te niego, vuelve, Señor, e inquiéreme. ¿Me amas? Y al saberme llorando me dirás como a Pedro, apacienta mis corderos. Así, Señor, así quisiera amarte.